Buenos días para todos, mi nombre es Cecilia Imperio. Vamos a continuar con el curso de ventilación mecánica. En esta oportunidad abordaremos la ventilación mecánica no invasiva. La insuficiencia respiratoria aguda constituye una causa frecuente de ingreso a unidad de terapia intensiva. El 40% recibe asistencia respiratoria mecánica invasiva. Esta se basa en la intubación orotraqueal con aplicación de una presión positiva, método invasivo que altera la barrera fisiológica que representa la glotis y conlleva a una pérdida de los mecanismos de defensa, con aumento de las complicaciones fundamentalmente infecciosas como la neumonía y la sinusitis, pero también otras como las lesiones de la vía aérea superior, aumento de los requerimientos de sedación. Numerosos trabajos sitúan a la ventilación no invasiva como un recurso terapéutico de primera línea en el manejo de la insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica. Ventilación mecánica es todo aquel procedimiento que utiliza un aparato mecánico para ayudar a suplir la función ventilatoria del paciente. Si el soporte ventilatorio se instaura sin necesidad de establecer una vía aérea endotraqueal, se denomina ventilación mecánica no invasiva. Cabe destacar que las primeras técnicas de ventilación artificial se basaron en sistemas no invasivos que aplicaban presión negativa extratoráxica. Esta se transmitía a través de la caja torácica y de forma similar a cómo actúa la presión negativa pleural durante la respiración espontánea, conseguía generar un flujo entre la boca y los alvéolos. Estos sistemas tuvieron su máximo desarrollo durante la epidemia de poliomielitis, pero presentaron muchos inconvenientes, fundamentalmente la obstrucción de la vía aérea superior, el disconfort muscular y la incorrecta monitorización. Es a partir de los años 1950-1970 que se inicia la ventilación no invasiva con presión positiva. Los objetivos de la ventilación no invasiva son los mismos que los de la ventilación invasiva: aumentar la ventilación alveolar, disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación arterial, previniendo la aparición de complicaciones. Difieren las metas de acuerdo a la etiología de la insuficiencia respiratoria. Se puede aplicar tanto en la insuficiencia respiratoria aguda como la crónica. En esta presentación nos vamos a centrar en la insuficiencia respiratoria aguda, destacando las indicaciones con nivel de evidencia 1A. Requiere un paciente cooperativo, ya que debe sincronizar la ventilación con el ventilador, portador de un proceso reversible, hemodinámicamente estable, capaz de proteger su vía aérea, lo que también implica que no tenga excesivas secreciones, ya que la ventilación no invasiva tiene una menor capacidad para la aspiración de la vía aérea. Debe evitarse en pacientes que requieran intubación orotraqueal inmediata. En caso de existencia de traumatismo facial, insuficiencia respiratoria por obstrucción laringeo-traqueal, intolerancia a la mascarilla, en casos de hipoxemia refractaria. La ventilación no invasiva puede aplicarse tanto con equipos convencionales como con equipos portátiles, utilizando diferentes interfaces de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Los ventiladores portátiles tienen un circuito único, por lo que requieren una válvula unidireccional para evitar la reinhalación del CO2. Si se carece de dicha válvula, deberemos incorporar una salida expiratoria en el circuito o en la máscara. Tienen como ventajas algoritmos para compensar un cierto porcentaje de fugas, lo que es fundamental para que se mantenga una adecuada presurización y con ello una buena adaptación entre el ventilador y las necesidades del paciente. Tiene como desventaja que permiten una menor monitorización.
La ventilación no invasiva, administrada a través de un ventilador convencional, permite fijar la concentración de oxígeno inspirada, previene la reinhalación de gas expirado, ya que la rama inspiratoria y la expiratoria están separadas, permite usar el monitor y las alarmas del ventilador, lo que implica que las fugas aéreas pueden ser precozmente detectadas. Los ventiladores convencionales actuales cuentan con modalidad VNI, incorporando algoritmos para la compensación de las fugas. Hay datos que sugieren que los equipos portátiles podrían ser superiores a los convencionales con modalidad VNI, fundamentalmente por la compensación de la fuga expiratoria, previniendo así las asincronías de autociclado. Vemos ejemplos de equipos portátiles. Los primeros dos permiten una adecuada monitorización mediante la incorporación de registros gráficos de presión en vía aérea, volumen corriente y flujos. Ejemplos de equipos convencionales que tienen la modalidad VNI para compensar fugas. Con respecto a las propiedades de las mascarillas, destacamos la ligereza de peso, transparencia, lo que permite una fácil monitorización de la vía oral. Poseen un sistema de fijación que permite repartir la presión sobre la cara de forma uniforme para evitar lesiones, minimizando el espacio muerto y las fugas de aire. Las mascarillas nasales son mejor toleradas desde el punto de vista del confort del enfermo, ya que permiten que el paciente expectore, hable y se alimente sin necesidad de retirar la máscara, produciendo menor claustrofobia. La mayoría de los pacientes con falla respiratoria aguda respiran por la boca, llevando un decremento en la eficacia de las mascarillas nasales por aumento de las fugas aéreas con respecto a las faciales. Por lo anteriormente planteado, se prefiere las mascarillas faciales en la insuficiencia respiratoria aguda o en las descompensaciones de los pacientes portadores de POC, ya que en estas situaciones la disnea hace que los pacientes respiren también por la boca. En algunos estudios se ha objetivado que mediante la mascarilla facial se corrigen más rápidamente los gases en sangre. Estos son ejemplos de distintas interfaces. Ya mencionamos la nasal y la orofacial. La máscara facial total establece una interfase más estable, mejorando el intercambio gaseoso en pacientes seleccionados que no toleran la máscara nasal u oronasal. Esta es otra interfase, se denomina Helmet, mejora el intercambio gaseoso más rápidamente, pero se puede producir mayor claustrofobia, espacio muerto. Es la interfase de elección en la infección por COVID, ya que se asocia con menor aerosolización de partículas víricas. Se recomienda disponer de una variedad de diseños y tamaños para seleccionar aquella que se adapte mejor a nuestro paciente. Este es un ejemplo de la máscara facial, orofacial. El pico azul es por convención el que se utiliza para los ventiladores convencionales, ya que no tiene salida expiratoria, a diferencia del pico transparente que tiene salida expiratoria y se utiliza en equipos portátiles con una sola rama. Vemos también que tienen diferentes tamaños de silicona para adaptar al macizo facial de cada paciente. En caso de utilizar equipos portátiles, deberemos asegurar una salida expiratoria. Esta puede estar incorporada en la máscara o en caso contrario, deberemos incorporarla en el circuito. La naturaleza no invasiva de la ventilación permite una fácil y temprana aplicación, evitando las dificultades de la intubación orotraqueal y el riesgo de aspiración. Incrementa el confort del paciente, manteniendo la locución, deglución y eficacia de la tos. Permite una aplicación intermitente, disminuyendo los requerimientos de sedación.
evita las complicaciones asociadas a la intubación orotraqueal, disminuyendo el riesgo de infecciones nosocomiales, 1% versus 12%, fundamentalmente la neumonía asociada a la ventilación y la sinusitis con menor riesgo de barotrauma. Con respecto a las desventajas, la ventilación no invasiva corrige en forma lenta los gases en sangre comparado con la ventilación convencional. La aerofagia y distensión gástrica con riesgo de aspiración se observa en el 2%, su incidencia disminuye si se utilizan presiones menores de 25 centímetros de agua. La fuga aérea es un hecho constante e inevitable durante la ventilación no invasiva, ya que la interfaz entre el paciente y el ventilador no es hermética. Esto determina una variabilidad de la presurización y el volumen corriente. Esto disminuye si se utilizan máscaras apropiadas para cada paciente. Cabe destacar que la permanencia de la sonda nasogástrica aumenta la fuga. El disconfort de la mascarilla, la irritación ocular, junto con las lesiones y el dolor facial, son otras complicaciones a destacar. Algunos trabajos describen un incremento del trabajo del personal asistencial, principalmente en las primeras 48 horas. Sin embargo, otras investigaciones no solo no confirman esto, sino que establecen que después de los primeros días requieren menor atención asistencial. Con respecto a los modos ventilatorios, podemos aplicar cualquier modo disponible en el ventilador. Sin embargo, en la práctica clínica, la ventilación no invasiva se maneja con las siguientes modalidades. CPAP, que es una presión positiva durante el ciclo inspiratorio y expiratorio, presión soporte, y doble nivel de presión, que es la que asocia la presión soporte con la CPAP. La presión soporte es una asistencia a la ventilación espontánea, por lo que va a requerir un centro respiratorio indemne. Aplica una presión predeterminada y constante en la vía aérea durante toda la fase inspiratoria, cuando detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, ya sea por una variación de presión, en ese caso es un trigger de presión, o una variación de flujo en el circuito, en ese caso hablamos de trigger de flujo. Cuando el esfuerzo inspiratorio del paciente declina y el flujo en la vía aérea disminuye, se da el inicio a la fase expiratoria. Por ende, el ciclado de inspiración a expiración depende de la caída del flujo. El paciente puede comandar total o parcialmente los siguientes momentos: el inicio de la inspiración, la duración del tiempo inspiratorio y expiratorio, el inicio de la expiración, la frecuencia respiratoria y la ventilación minuto. El volumen corriente va a depender del grado de esfuerzo inspiratorio del paciente, de la presión soporte que seleccionemos y de las condiciones mecánicas del sistema respiratorio. Ahora bien, si incrementamos gradualmente la presión soporte, se producirá un incremento gradual del volumen corriente y de la ventilación minuto, mejorando la ventilación alveolar con descenso de la PaCO2 y disminución del trabajo respiratorio objetivado por descenso de la frecuencia respiratoria. La CPAP es una presión positiva que se aplica en la vía aérea durante la fase inspiratoria y expiratoria. Estrictamente no es un modo ventilatorio porque no aumenta la ventilación alveolar. Mejora cierto nivel de presión positiva, mantiene cierto nivel de presión positiva dentro de los espacios alveolares al final de la expiración, impidiendo el colapso de alvéolos afectados y reclutando aquellos espacios aéreos que ya están cerrados, mejorando así la capacidad residual funcional y por ende la oxigenación. En la exacerbación de POC disminuye el trabajo respiratorio al contrabalancear la PIP intrínseca.
El doble nivel de presión es la asociación de la presión soporte inspiratoria con la CPAP. Esta es la forma más común de aplicación de la ventilación no invasiva en la unidad de terapia intensiva. De acuerdo al ventilador, la presión soporte se establece por encima del nivel del PIP. Pero en ventiladores portátiles se debe restar la EPAP a la IPAP para obtener la presión soporte. En este caso, la IPAP es 12 y si le restamos la EPAP, que es 5, obtendremos la presión soporte que estamos aplicando, que en este caso es 7. Deberemos explicar el procedimiento al paciente, ya que su colaboración es fundamental para el éxito del tratamiento. En cada paciente se adecuará la estrategia y los niveles de presión teniendo en cuenta la causa de la insuficiencia respiratoria. Con la presión soporte se intenta aumentar la ventilación alveolar y disminuir así el trabajo respiratorio. Se incrementa en forma progresiva hasta lograr un volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilo de peso ideal con disminución del trabajo respiratorio. La aplicación de PIP se busca mejorar la oxigenación arterial, aunque también es útil para disminuir el trabajo respiratorio en situaciones de hiperinsuflación dinámica. Se debe proteger la piel en las zonas de apoyo con parches hidrocoloides. Colocaremos la máscara inicialmente sin el arnés para darle tiempo al paciente a que se adapte al sistema. Seleccionaremos adecuadamente el arnés que permita una sujeción firme pero no excesiva. El monitoreo es fundamental. Valoraremos la respuesta subjetiva mediante el nivel de conciencia, la tolerancia a la máscara y el grado de disnea. Valoraremos la respuesta objetiva mediante gasometría arterial, volumen corriente, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y uso de musculatura accesoria. Estaremos atentos a la aparición de complicaciones. La ventilación no invasiva debe interrumpirse en aquellos casos que requieran protección de la vía aérea, en pacientes con inestabilidad hemodinámica, arritmias graves, depresión de conciencia, mal manejo de secreciones y algo no menor, mala tolerancia al sistema. La discontinuación de la ventilación no invasiva se planteará cuando el paciente haya mejorado de la causa que determinó el soporte ventilatorio. Deberemos tener en cuenta su situación basal. Si el paciente se trata de un EPOC, el objetivo será la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de CO2 próxima a la basal. Muchas veces el retiro será fácil y el paciente retomará su ventilación espontánea con apoyo con oxigenoterapia convencional. En otras ocasiones, fundamentalmente en pacientes con patología crónica y comorbilidades, el retiro será gradual, con uso intermitente de la ventilación no invasiva durante el día, retirando el apoyo nocturno en última instancia. Ahora nos referiremos a las indicaciones y para esto dividiremos a la insuficiencia respiratoria en predominantemente hipercápnica y predominantemente hipoxémica, iniciando con la insuficiencia respiratoria predominantemente hipercápnica y dentro de ellas nos referiremos a la exacerbación de EPOC. La falla respiratoria aguda en pacientes portadores de EPOC es una causa común de mortalidad. El tratamiento convencional con broncodilatadores, corticoides y antibióticos a veces falla en reducir el trabajo respiratorio lo suficiente como para evitar la intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. El aumento de la resistencia de la vía aérea predominantemente expiratoria con limitación al flujo aéreo expiratorio es el fenómeno cardinal en los pacientes EPOC, siendo máximo durante la exacerbación.
Como consecuencia de esto se producen alteraciones a nivel del intercambio gaseoso, con desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, determinando hipoxemia e hipercapnia y alteraciones a nivel de la mecánica pulmonar. Hiperinsuflación dinámica, aumento del trabajo respiratorio y fatiga muscular. El colapso precoz de la vía aérea vuelve insuficiente el tiempo expiratorio para que el pulmón alcance su volumen de relajación pulmonar, por lo que la presión alveolar al final de la expiración es mayor que la registrada en la vía aérea. Esta diferencia de presión positiva se conoce como PIP intrínseca. El esfuerzo inspiratorio del paciente tiene dos componentes: una contracción isométrica de los músculos inspiratorios para contrarrestar la PIP intrínseca, seguido de una contracción isotónica que genera flujo inspiratorio y un volumen corriente determinado. La PIP intrínseca actúa como una carga inspiratoria que debe ser vencida por los músculos respiratorios antes que el flujo inspiratorio pueda comenzar. Este es un esquema que ejemplifica mediante una cascada la caída de presión por delante del punto crítico de cierre. El colapso precoz condiciona que la presión alveolar sea mayor que la presión de la vía aérea. Cuando agregamos PIP externa, se igualan las presiones a ambos lados, disminuyendo el esfuerzo del paciente para generar flujo inspiratorio. Ahora bien, ¿qué modo deberemos utilizar? Esto es un gráfico que muestra el trabajo diafragmático con diferentes modos ventilatorios en la exacerbación de EPOC. La presión soporte inspiratoria disminuye el trabajo respiratorio, objetivado por una reducción del trabajo diafragmático. Sin embargo, el mejor efecto observado sobre el trabajo de los músculos respiratorios se obtiene al combinar presión soporte más PIP. La presión soporte aumenta la ventilación alveolar, pero su papel fundamental se observa en la disminución del trabajo respiratorio con mejoría del patrón respiratorio. La aplicación de un cierto nivel de presión positiva al final de la expiración disminuye la sobrecarga impuesta por la PIP intrínseca, disminuyendo el trabajo respiratorio. Un objetivo secundario es mejorar el intercambio gaseoso, incrementando la presión arterial de oxígeno, descendiendo la presión parcial de anhídrido carbónico en sangre arterial e incrementando así el pH. Está indicada en pacientes con disnea moderada severa, con una frecuencia respiratoria mayor a 25, con acidosis moderada severa, siempre que no tenga contraindicaciones para la ventilación no invasiva. Keenan et al. Realizó una revisión sistemática de la literatura y demostró que los pacientes EPOC con exacerbaciones leves, o sea, con un pH mayor de 7,35, no se benefician de la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva debe ser aplicada junto al tratamiento convencional en pacientes seleccionados con exacerbaciones moderadas, o sea, un pH entre 7,30 y 7,35, a severas, o sea, con un pH menor de 7,30, teniendo en cuenta que cuanto menor sea el pH, tendremos más chances de fracaso, por lo que debemos instrumentar la ventilación no invasiva en unidad de terapia intensiva. Estudios prospectivos y randomizados demostraron que la ventilación no invasiva aplicada en descompensaciones agudas de pacientes con EPOC disminuye la necesidad de intubación orotraqueal, determinando menores complicaciones, menor estancia hospitalaria y mortalidad en comparación con el tratamiento estándar con nivel de evidencia 1A. Son predictores de éxito-fracaso los gases en sangre arterial al ingreso y en las primeras horas de tratamiento, el score de severidad, el grado de cooperación del paciente, nivel de conciencia, capacidad para eliminar secreciones, siendo el mejor predictor
el grado de acidemia y acidosis al ingreso y a la hora de la ventilación no invasiva. Cabe destacar que el nivel de conciencia y la severidad de la enfermedad son predictores de menor importancia en la exacerbación del EPOC. Ahora nos vamos a referir a la insuficiencia respiratoria aguda predominantemente hipoxémica. En el paciente con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, el hecho fundamental es una reducción de la capacidad residual funcional como resultado del cierre de unidades aéreas. La consecuencia es hipoxemia por alteración de la ventilación-perfusión o por efecto shunt. La administración de oxígeno por sí sola logra mejorar de la hipoxemia cuando hay alteración ventilación-perfusión, pero no lo consigue cuando hay shunt. Es en estos casos que intentaremos reclutar y mantener abiertas las unidades colapsadas mediante la aplicación de PIP, con aumento de la capacidad residual funcional que va a ser proporcional al nivel de PIP utilizado, mejorando así el intercambio gaseoso. Y un objetivo menor será disminuir el trabajo respiratorio. El uso de ventilación no invasiva en pacientes con edema pulmonar cardiogénico está avalado por múltiples trabajos randomizados con un nivel de recomendación 1A. La CPAP incrementa la capacidad residual funcional por reapertura de alvéolos colapsados con mejoría en la oxigenación. Esto también incrementa la complacencia pulmonar y reduce el trabajo respiratorio. El incremento de la presión intratorácica también puede mejorar la performance cardíaca, reduciendo la precarga y principalmente la poscarga. Múltiples metaanálisis han demostrado la reducción de la intubación orotraqueal, disminución de complicaciones y mortalidad con la utilización de CPAP a 5 a 12 centímetros de agua. La utilización de IPAP y EPAP o presión soporte y CPAP corrige más rápidamente la frecuencia respiratoria, la oxigenación y la frecuencia cardíaca, aunque no tiene ventajas para reducir la mortalidad, por lo que se recomienda la utilización de CPAP asociada a tratamiento convencional porque es un tratamiento simple y menos costoso, y vamos a adicionar presión soporte en aquellos pacientes que persisten con disnea o asocian hipercapnia. La insuficiencia respiratoria aguda en inmunodeprimidos es en estos pacientes en que la ventilación no invasiva tiene un doble rol como soporte ventilatorio, evitando la intubación orotraqueal mientras retrocede el proceso causante de la insuficiencia respiratoria aguda y como paliativo para aliviar los síntomas al final de la vida. Como soporte ventilatorio puede ser aplicado precozmente en pacientes sin contraindicaciones en conjunto con la terapia tradicional, independientemente de la etiología de la inmunodepresión, con un nivel de recomendación 2B. Su uso se asocia con una reducción del requerimiento de intubación orotraqueal y de la mortalidad hospitalaria. Identificar los factores que se asocian con fracaso a la ventilación no invasiva es sumamente importante a la hora de decidir la modalidad a utilizar. Son factores predictores de fracaso: la disfunción orgánica múltiple, la utilización de vasopresores, el compromiso tumoral de la vía aérea, la insuficiencia respiratoria aguda de etiología incierta o aquella de aparición tardía. La insuficiencia respiratoria en el posoperatorio es una complicación frecuente luego de cirugías mayores. Se presenta en el 5 al 10% de los pacientes que se someten a cirugía de tórax y abdomen. En estos pacientes se objetivan cambios en la función respiratoria debido a consecuencias quirúrgicas y anestésicas. La anestesia disminuye el tono muscular e incrementa las fuerzas pulmonares retráctiles, contribuyendo al desarrollo de atelectasias con pérdida del parénquima funcionante. Las atelectasias son la causa más frecuente de complicación respiratoria postoperatoria.
La cirugía determina disrupción de fuerzas musculares diafragmáticas, abdominales y torácicas, inhibe el reflejo del nervio frénico e induce dolor, lo que lleva a retención de secreciones con mayor incidencias de neumonía. Los trabajos publicados hasta el momento actual claramente sitúan a la ventilación no invasiva como una herramienta útil y eficaz en la IRA posoperatoria, con mayor evidencia en la cirugía abdominal, cardíaca y de tórax, con un nivel de recomendación 2A. Antes de iniciarla, deberemos descartar complicaciones inherentes a la cirugía. Luego, si los pacientes cumplen los criterios de inclusión, podremos aplicar la ventilación no invasiva a cargo de un equipo con experiencia, optimizando así la sobrevida del paciente. La utilización de ventilación no invasiva post-extubación puede tener 3 roles: facilitadora, preventiva y tratamiento. Se sugiere su utilización en pacientes EPOC que mantienen demandas ventilatorias para acortar el tiempo de ventilación mecánica invasiva. Con respecto a su rol preventivo, se recomienda la extubación bajo ventilación no invasiva en pacientes con alto riesgo de fracaso, entendiendo por tales aquellos mayores de 65 años, con insuficiencia cardíaca como causa de intubación orotraqueal, varios fracasos de destete, PCO2 mayor de 45 en prueba de ventilación espontánea, pobre esfuerzo de tos o estridor luego de la extubación que no requiera una intubación inmediata. No se recomienda el uso de ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria desarrollada en el periodo post-extubación. Su utilización retarda la intubación orotraqueal y aumenta la morbimortalidad. La ventilación no invasiva puede ser un recurso terapéutico en la insuficiencia respiratoria aguda de novo, o sea, aquella que se instala en pacientes sin patología respiratoria crónica. Mejora la presión arterial de oxígeno, disminuye el trabajo respiratorio, pero es menos efectiva para evitar la intubación orotraqueal, por lo que se deberá evaluar individualmente. Un trabajo randomizado en el que se aplicó ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica de diferentes etiologías demostró que el subgrupo con neumonía tuvo malos resultados, requiriendo intubación orotraqueal en todos los casos. La neumonía ha sido identificada como un factor de riesgo para el fracaso de la ventilación no invasiva. Las guías de distrés recomiendan la ventilación no invasiva para el distrés leve, o sea, aquel que se presenta con un PAFI entre 200 y 300. Un capítulo aparte merece la infección por COVID-19. Siempre deberemos tener en cuenta que la VNI produce aerosolización de partículas víricas, por lo que de utilizarse, dependiendo de la situación epidemiológica del país, el paciente deberá estar en una habitación aislada, de preferencia con presión negativa, y el personal de salud deberá utilizar siempre equipo de protección completa. Con respecto a las interfaces, se recomienda en primer lugar el helmet por el menor riesgo de aerosolización de partículas. Otras opciones menos recomendadas son la máscara facial total y la oro nasal. Se prefieren los ventiladores convencionales con filtro expiratorio, ya que logran mayor hermeticidad del circuito. De utilizar máscaras oronasales o faciales totales con equipo portátil, se recomienda el codo azul. Se deberá colocar un filtro en la salida expiratoria o intercalada en el circuito. También deberemos colocar un filtro bacteriano de baja resistencia en la salida expiratoria del ventilador. El manejo de los pacientes con trauma de tórax se basa en la estabilización de las fracturas,
correcta analgesia, reposición y clearance de secreciones. Sin embargo, alrededor del 20% desarrollan falla respiratoria secundaria a edema pulmonar lesional. La ventilación no invasiva puede ser considerada en pacientes sin depresión de conciencia, con estabilidad hemodinámica, sin traumatismo maxilofacial y sin distrés establecido. Son predictores de fracaso de la insuficiencia respiratoria aguda, de la BNI en la insuficiencia respiratoria aguda, predominantemente hipoxémica, la edad avanzada, el score de gravedad elevado, el distrés, o sea, la etiología de la insuficiencia respiratoria, que sea la neumonía o el distrés, la falta de respuesta mantenida en la primera hora, y también deberemos monitorizar los parámetros ventilatorios y siendo predictores de fracaso, un volumen corriente mayor de 9 mililitros kilo, un volumen minuto mayor de 11 litros minuto o una fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 0,5. La ventilación no invasiva también puede ser utilizada en procedimientos, puede utilizarse en la preoxigenación previo a la intubación orotraqueal o para la fibrobroncoscopía con una adecuada interfase. En conclusión, la ventilación no invasiva es un recurso terapéutico valioso disponible en unidad de terapia intensiva, pero también en emergencia y cuidados moderados, recomendada como nivel de evidencia 1A en la exacerbación de POC y edema pulmonar cardiogénico. Su éxito depende de la correcta selección del paciente, conocimiento de la técnica, adecuada monitorización y atención a la aparición de predictores de fracaso para poder escalar en medidas terapéuticas invasivas en tiempo y forma, evitando así el incremento de la morbimortalidad vinculado a su retraso. Muchas gracias.